Tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto nuevamente para la Corporación Círculo del Sol y para el Ministerio de Cultura dar inicio a esta segunda parte del proceso y del proyecto de fortalecimiento en la fabricación e instrumentación de instrumentos andinos de viento tipo quena para el fortalecimiento del proceso de colectivos coreográficos del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Es muy grato para mí poder encontrar hoy un grupo numeroso nuevamente y muy grato también ya después de haber recibido la información de de las, de la participación de todos ustedes. Hemos visto que dentro del proceso hay bastante gente que tiene ya algún conocimiento, conocemos algunas personas que son ya con bastante experiencia en el ámbito musical y eso también nos llena de satisfacción saber que están pendientes y que les gusta este proceso. Asimismo, me da mucho gusto que se vuelvan a conectar dentro de la información que ustedes han colocado en los formularios. Veo que hay gente de muchos municipios diferentes a la ciudad de Pasto que quieren replicar los conocimientos que se están dando en este taller hacia nuevos horizontes. Vemos gente que hay del eje cafetero, gente que hay de Popayán, gente que hay de San Pablo, Nariño y de algunos otros municipios que se me escapan en el momento. Nuevamente, entonces, el día de hoy simplemente quiero darles la bienvenida a este segundo encuentro, agradecerles su participación y pues esperando que lo que se trabaje en esta noche sea de su agrado, de su comprensión y que podamos continuar y llegar a feliz término en este. No olviden, si alguien tiene alguna inquietud, este proceso, como les decía la vez pasada, no queremos que sea una situación magistral, como una clase normal, no, estamos en un proceso cultural donde lo más importante es que podamos interactuar todos. Entonces, cualquier inquietud nos manifiestan, que piden la palabra o algo a través del chat y lo conversamos. El maestro Emil Mora nos explicaba en la clase anterior que sería bueno que hablemos un poquito más de historia como dentro del proceso. Esa fue una de las recomendaciones que en la planeación del taller de hoy se hizo. Entonces vamos a trabajar también un poquito de historia, vamos a trabajar también un poquito de procesos de la quena en otras latitudes para que también avancemos en eso. Hemos revisado con gente que hace parte de la música, de la cultura y de la quena y que gustan mucho de la cultura andina que se maneja en nuestro territorio y están también vinculados y más adelante vamos a observarlo también. Y quería mencionarles que en el día de hoy, gracias a una labor que se ha desarrollado por Octava Records, por Instrumentos Harold Urbano, en asocio con la Corporación Círculo del Sol, vamos a tenerles una sorpresa muy especial, la cual se las vamos a mostrar hoy, en agradecimiento más que todo a toda la gente que que participa dentro de este taller y que está presente y que se viene conectando. Entonces, por favor, no se vayan, estén conectados, sigan trabajando acá, que hoy les vamos a dar una sorpresa muy chévere, muy grata, para que podamos recibirla dentro de este proceso. Bueno, entonces les doy la bienvenida y les agradezco más que todo en esta noche a todos ustedes. Les recuerdo mi nombre, yo soy Cristian Camilo Córdoba, gerente de proyectos de la Corporación Círculo del Sol, en asocio para el proyecto con el Ministerio de Cultura. Bueno, muy buenas noches para todos. En este segundo encuentro, donde vamos a hacer también un poquito de historia y pues un breve espacio para poder conocer ya de fondo en las segundas investigaciones el origen del instrumento, el cual vamos a través de este taller poder tener la oportunidad de construirlo, de imprimirle a través de nuestras energías, de alguna manera, pues no, esa parte vital que necesita este material inerte para poder transmitir melodías, sonidos armónicos, música, ¿no? Que es la quena. Entonces, pues, hablando un poquitico retomando un poco de lo que se habló el taller pasado, bueno, vamos a entrar a partir vamos a trabajar unos ciertos puntos en este taller que van a ser, ya se hizo pues el llamado de lista respectivo, en este momento vamos a hablar del origen e historia de la quena, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso, un breve resumen,
y espero pues que las personas que tengan o hayan tenido la oportunidad de investigar a través de estas 2 semanas que tuvieron para poder, digamos, enriquecer el aporte y el conocimiento de los compañeros que de pronto no han tenido la posibilidad o no tuvieron la posibilidad de esta investigación, pues bonito que puedan participar, que puedan compartir, eso sería importantísimo, pues para el fortalecimiento, ¿no? De todo el conocimiento y de las personas que hacemos parte de este taller, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquitico como del origen, ¿no? A grandes, pues, a grandes rasgos, según las investigaciones y a través de mi experiencia, pues se habla que la quena, o en el dialecto quichua quina, ¿no? Eh, es un instrumento milenario, es originario del Tahuantinsuyo, digámoslo de alguna manera, viene de la, de la tradición sonora de las músicas que se encontraron o de los hallazgos que se encontraron a través de las músicas de la región del Perú, ¿no? Siendo en ese entonces, pues, digamos, una unidad, todas estas tierras, no habían fronteras, ¿no? No existían las fronteras. Esto fue en la Avenida de los Españoles cuando se limitaron ya los territorios, y a partir de eso se dio una identidad diferente pues a estos encuentros, ¿no? Hay quenas que se han encontrado en hallazgos muy, muy antiguos, prehistóricos, por parte de investigadores en diferentes formas, ¿no? En diferentes materiales, digamos que se ha utilizado y su injerencia ha estado, pues se ha notado fuertemente en el Perú, por ende, a partir de eso, digamos, en las caminatas de los chasquis, que eran los mensajeros, ellos llevaban su instrumento como parte, pues, digamos, de su equipaje, y a medida que ellos iban recorriendo los territorios, pues iban impregnando de la cultura, de sus tradiciones gastronómicas, y hace parte esa inclusión de la quena dentro de los otros territorios, ¿no? Hablamos de la parte de la cordillera de los Andes, así como Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, donde tiene un asentamiento fuertísimo la quena, ¿no? Pues en sus inicios habían quenas que, que estaban construidas en materiales, pues que en la época, pues eran, digamos, de alguna manera materiales que se podían adquirir o que de pronto tenían otra connotación un poco más espiritual cuando se construían este tipo de instrumentos en huesos de animales o en huesos de seres humanos, ¿no? Entonces, la quena en ese entonces tenía una distribución, digamos, no prolija, no era una distribución uniforme, todo dependía de la cultura en que se encontraba. Habían quenas que se encontraron en la región de Chile, donde encontraron quenas de 2 orificios o de 3, otras de 5. En Bolivia también encontraron, pues, hallazgos de quenas que tenían 4 huecos hechos en huesos, pues, de animales, en barro, en madera. Y así, pues, en varias partes de la cordillera de los Andes se encontró este tipo de instrumentos, el cual, pues, realmente entró a ser parte de la organología dentro de las ceremonias, festividades, ritos, etcétera, de todo lo que es el compendio de la cordillera de los Andes, y donde, pues, en ese entonces, pues, había digamos, una cultura rica en todo, ¿no? En matemática, en física, en todo, de nuestra manera y de la misma manera, pues esa física y esa matemática, ellos la utilizaban para construir estos instrumentos acorde a las necesidades y al conocimiento que tenían en ese entonces, pues, de estas culturas, ¿no? Hablando como culturas independientes, pues en Chile de alguna manera, en Argentina construían de otra manera, y así, pues venía sucediendo. Cristian, creo que tienes unas imágenes de apoyo, por favor, de las quenas en imágenes de apoyo 1. Entonces, ustedes me dicen y vamos mirando esas imágenes. Hay hallazgos de este tipo de quenas que pues, son más de 1000 años. Hay hallazgos de quenas de, pues, más de 2000 años, y hay quenas que son un poco más modernas. Por ejemplo, ahí miramos en esta imagen que miramos ahí, ¿no? Es una quena construida. Regresa a la Cristian la imagen, por favor. La anterior. Esa. Esa quena, por ejemplo,
alcanzamos a percibir, ¿no? Según la construcción, o digamos, el material en que está construido, es una quena hecha construida en barro, ¿no? A través pues, del tiempo se ha endurecido tanto al llegar a parecerse ya como al estado sólido de una roca, de una piedra, ¿no? Asimismo encontrábamos quenas construidas en piedra, perforadas, pues no sé de qué manera tenían la destreza, pues, ¿no? De poder romper este material, la piedra, o construir quenas en este material para, pues, que han perdurado y que hasta ahora se encuentran, pues, ¿no? Pues, muestras como estas que dan veracidad, pues, ¿no? Que esta quena es un instrumento milenario que tiene más de 2000 años y que nunca fue, pues, digamos que la inclusión y la venida de los españoles, pues, cambió muchísimo la connotación, la construcción, la distribución, la fabricación de este instrumento tan importante, ¿no? Aquí miramos en la fotografía, pues, miren, hay de diferentes materiales, ustedes pueden apreciar, ¿no? Hay de huesos de llama, hay otros que están construidos en huesos, no realmente no se sabe si son quenas construidas en partes del hueso de un ser humano, y si hay investigaciones, si hay soportes, si hay evidencia de que sí se encontraron quenas construidas pues, en huesos de ser humano cuando se hacían, de pronto las comunidades se enfrentaban en ese entonces y ellos como parte del premio extraían esos huesos y construían herramientas y también construían ese tipo de instrumentos, tipo de flautas, ¿no? Ahí miramos esta flauta, miren que viene con 3 huecos, que también la distribución es totalmente diferente. Los huecos no son uniformes, ellos afinaban de acuerdo, pues, creo que al estado en el que se encontraban, al lugar donde lo construían, y se comienza a mirar la construcción de los biseles, ya un poco más pronunciados en esta fotografía. El bisel es la parte superior de la quena, por donde vamos a emitir a través del aire, vamos a emitir vamos a producir el sonido a través de la emisión de aire que rompe dentro de ese bisel y que causa el sonido del instrumento, ¿no? Más adelante, Chris. Bueno, ahí pueden observar ustedes también, esos son huesos. Miren, esta quena, de alguna manera, podría tener dos embocaduras, ¿no? Podría ser la parte del bisel, que está en la parte superior de los huecos, más cerca de los huecos, y la parte posterior o inferior del hueso. Ya en otras culturas se utilizaba esa boquilla o el tubo sin bisel y se hacía una interpretación, pues puede ser sublingual, ¿no? Con aire, pues, pero de una manera traversa, de forma sublingual para que produzca el sonido. Así, pues, a través del tiempo, a través de digamos, de alguna manera la evolución de estas culturas, se fueron también incluyendo, ¿no? Con más orificios, más posibilidades, de acuerdo a las necesidades melódicas que requería cada comunidad. Todas las comunidades no tenían la misma distribución y la misma construcción de este instrumento, por eso las sonoridades variaban. Y al utilizar diferentes materiales, la tímbrica del sonido también variaba. Sí, no es lo mismo tocar, por ejemplo, voy a hacer una muestra aquí. No es lo mismo tocar un sonido con una quena que es construida, si la aprecian ustedes, los que están ahí aprecian. Este tiene ya un bisel construido, ¿no? Aquí tiene un bisel, si lo miran, ¿lo alcanzan a apreciar? No, maestro, porque se está presentando la imagen que usted me pidió. Ciérralo un momento. Si gusta, pues dejo de compartir la imagen para que veamos su cámara. Sí, ciérralo para... Ahí, espera, Chris. Ahí en esa quena, miran esa flauta negra, miran el bisel es en forma cuadrada. Entonces también existían, de acuerdo al asentamiento, a la cultura o a la comunidad que tenía ese instrumento, tenían ese tipo de diferencias entre estas flautas y le daban una característica sonora totalmente diferente a la quena convencional que se conoce ahora, ¿no? Eso vamos a hablar ahorita de este tema de la quena de oro. Ahí podemos apreciar más quenas con otras distribuciones, con los huecos un poco más grandes, más pequeños, por eso les digo, todo dependía de la necesidad de cada comunidad y cómo ellos concebían, ¿no? Buscar la sonoridad de estos instrumentos a través de estos materiales, por ejemplo, el producir sonoridades a través del hueso le da un brillo característico a la sonoridad de esta quena, ¿no? Ahora hacen injertos
hacen incrustes de hueso de cerdo, hueso de res, para poder generar una boquilla y adaptarla a la madera, o hay quenas que han sido construidas en todo el hueso, pero ya de una manera muy moderna, que ya le dan otras características. Entonces, y otro tipo de boquillas, miren, esos tipos de flautas que están ahí son otro tipo de boquillas, pero que hacen parte de la connotación de esta argonología andina, ¿no? En cuanto a la quena. Entonces, será la presentación para mostrarles esta boquilla e indicarles cómo sería la sonoridad. Sí, todo ese material lo van a tener ustedes, esas fotografías en las cartillas pues, y en las memorias de cada taller, ¿no? Las quenas ahí mostradas, el número de huecos va a variar, ¿no? Por eso le digo. Unas está con 4 huecos, esta está con 5 huecos. Sí. Eso depende de que de la cultura. Exactamente. O del conocimiento de música que tenían ancestralmente. No, lo que pasa es que no podemos hablar de conocimiento musical porque cada cultura generaba sus músicas de acuerdo a la tradición y de acuerdo a la necesidad. O sea, las melodías, ellos solicitaban permiso a la tierra incluso para poder construir un instrumento en madera, en cañas, en huesos, ellos pedían un permiso específico para que ese instrumento tenga un alma y realmente los que interpretamos la quena, pues hace muchos años, consideramos que es una conexión súper importantísima y sabemos que este instrumento genera muchas emociones porque tiene vida. O sea, a pesar de parecer un material inerte, ¿no? Digamos, de alguna manera, el bambú, la madera, el barro, todo eso ha tenido de pronto alguna vida dentro de su consistencia, pues. Entonces, esto a través de la construcción de cada uno de los luthiers o constructores de este instrumento le transmite esa energía, le transmite ese conocimiento y esa vida. Y esa necesidad la tenían cada comunidad. Por eso habían comunidades donde la quena tenía 2 orificios, porque la necesitaban para tocar melodías que digamos, se podían desarrollar a través de 3, 4 notas, porque una quena digamos, esta quena, si la miran, ese PVC, estamos trabajando, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, esta quena, con solo la boquilla y este orificio podemos generar varios armónicos. Escuchan el sonido y no tiene ningún orificio, ¿se dan cuenta? Solo tiene el desfogue, que es donde el aire golpea las paredes del espacio, del instrumento como tal, de la caña o del bambú o del tubo, y genera ondas sonoras, pero que usted las puede modificar de acuerdo a la presión de aire. Eso hacían las comunidades, porque en ese momento ellos no tenían un conocimiento, digamos, europeo como el que tenemos ahora en cuanto a las notas musicales. O sea, ellos hacían estos instrumentos de acuerdo a la necesidad. Si digamos, en la comunidad mapuche, la comunidad, acá en Colombia la Camensao, aquí los quillacingas, los pastos, o los quichuas, o los quipus, los hachas, tantas comunidades que existieron y que existen, pues cada una tenía su forma, su tradición, todo dependiendo de la necesidad en que ellos tenían para construir estos instrumentos. No todo el mundo tocaba ese instrumento, las personas que ejecutaban estos instrumentos eran personas especiales, muy especiales dentro de esas comunidades. Entonces, de eso depende muchísimo y la variación de las notas y de la construcción, de la distribución, hablemos bien, de la distribución de cada una de las flautas que ustedes miraron en el apoyo visual en este momento. ¿Tienen alguna duda sobre eso? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, nada. Entonces, bueno, les indicaba, o sea, ya a través del tiempo fue evolucionando este instrumento, se fueron incluyendo, digámoslo, a partir de la invasión de los españoles a nuestras tierras, a nuestra cultura, donde cuando ellos llegaron ya encontraron unas culturas totalmente formadas, ¿cierto? Con todo lo que requiere pues una comunidad, una cultura, con ciencias, con matemáticas, con sus dioses, con sus religiones, sus tradiciones, con todo. Dentro de eso también encontraron música que se ejecutaba con ese tipo de instrumentos, ¿no? Pues prehistóricos. Se dice que la quena es el instrumento más antiguo que existe, ¿no? El instrumento más viejo en la prehistoria, ¿no? De Sudamérica. Incluso se han encontrado flautas muy similares en otros continentes, pero que en ese entonces no caben o no hay como la explicación
ni las pruebas para decir que nosotros fuimos visitados mucho antes y que nuestra cultura pues se vio, de alguna manera tuvo mestizaje con otro tipo de instrumentos europeos antes de los españoles, no hay una clara investigación. Sí hay unas similitudes que pues tienden a hacer creer que nuestras músicas andinas, nuestras melodías, más que todo la parte melódica y armónica, tiene muchísimo que ver con la música oriental, ¿no? Entonces puede ser que nosotros tuvimos una visita mucho antes que los españoles, pero que ellos vinieron a regalarnos de pronto conocimiento y cosas, y no vinieron a devastar y a robar y esas cosas que se habla mucho, ¿no? Pues, del genocidio que vinieron a cometer los españoles, bueno, ¿no? Que también tuvo eso mucho que ver en la transformación de las músicas y de las instrumentaciones que hay ahora en estas épocas. Cuando ya llegan los españoles vienen con cosas europeas que empiezan a fusionarse con lo tradicional que había aquí en nuestras tierras, incluyendo este instrumento que es la quena. Ya empiezan a evolucionar y a través del tiempo, digamos, hay un rompimiento de historia donde un lapso bien grande de esa historia no hay evidencia y viene a aparecer mucho más acá, ya digamos en la época un poco más moderna, donde ya este instrumento ya está evolucionado, ya no se permite pues construir estos tipos de instrumentos, digamos, en huesos de seres humanos, porque se había acabado como esas tradiciones o como se había acabado toda esa forma de vida. Entonces ya empiezan a utilizar materiales que en ese entonces eran más fáciles de conseguir, como es el bambú carrizo o el bambú o la tunda. Entonces, desde el Perú hay un crecimiento bien importante de un material del bambú que es muy buen material para la construcción de estos instrumentos, donde en este momento empiezan a ver ya la evolución del instrumento que hoy conocemos como la quena, pero desde esta construcción ya, con una distribución, de alguna manera, de un bisel que digamos, unas 3 formas de bisel que se empiezan a trabajar en todo el sector andino, donde se hace este instrumento muy importante en sus primeros inicios. Ya se utiliza un bambú, ya los constructores de estos instrumentos empiezan a tener ya una distribución un poco más homogénea entre los constructores sin tener un contacto ni un compartir de las medidas, digamos, de las propiedades físicas y matemáticas que tiene este instrumento, porque no solo es un tubo de madera, un tubo de bambú con 7 u 8 huecos, no. O sea, tiene unas características especiales. Cristian, hay unas imágenes, por favor, de apoyo de 2. Si las puedes compartir, por favor. Ok, ya mismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ya la época moderna, ya empezamos a ver la evolución de este instrumento, ya empezamos a ver que hay una distribución un poco más homogénea, más pareja de estos instrumentos. De alguna manera, pues ustedes ya van a apreciar ahorita en las imágenes de apoyo que las quenas ya tienen una distribución un poco, miren, un poco más pareja en ciertos de los agujeros y en otros más pareja en los dos, en el primero y en el tercero de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya empezamos a trabajar con una escala, ¿no? Si una escala un poco más completa dentro de la escala musical, digamos de alguna manera, una escala en las quenas, pues que son de sol mayor, una escala más completa dentro de la escala, ¿no? Pues apreciamos el espacio entre nota y nota cuando es una nota, un poco de una nota no tiene un tono medio, un tono sostenido, digamos el caso del si y el do, entonces el espacio del hueco es más pequeño, ¿por qué? Porque la nota es más corta dentro de la aplicación del aire, ¿no? Dentro del tubo. Entonces ustedes pueden mirar que esas quenas ya tienen unas boquillas un poco más iguales dentro de su construcción. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber un esquema de construcción con un prototipo o con una estructura o con una distribución donde vamos a percibir esas quenas ya de una manera un poco más completas dentro de una escala musical, afinadas para que pues pueda ser un instrumento un poco más completo y se pueda utilizar en diferentes géneros. La quena en sus inicios pues era un instrumento, digamos, de alguna manera los músicos afinaban, no tenían la posibilidad de afinar, digamos, con equipos digitales como lo hay ahora o afinadores electrónicos, no, ellos afinaban a su oído dentro de una escala musical que crecía con ellos y a través del tiempo la iban perfeccionando. Entonces ellos construían de acuerdo al diámetro de sus cañas, al ancho, al largo, construían los huecos y asimismo los huecos tenían un diámetro
más ancho o más cerrado, dependiendo del largo de la caña, o el diámetro externo de la caña, o el grosor de la caña, o incluso hasta las, digamos, habían cañas que venían por uniones, hasta eso variaba la distribución y el tamaño de los huecos. Este instrumento ahora es importantísimo porque a través del tiempo, digamos, se ha evolucionado muchísimo y este instrumento traspasó las fronteras y dejó de ser un instrumento de las músicas tradicionales del sur de América, de la música andina, de este género, y ya es un instrumento que se interpreta en otros géneros como el jazz, el rock, el funk, la música clásica, la música tropical. Entonces ya es un instrumento que se ha convertido en una herramienta muy, muy importante para el desenvolvimiento de cualquier intérprete. Pero sí es importantísimo tener el conocimiento de qué quena tiene en sus manos, porque vienen quenas afinadas en diferentes tonalidades. Cuando hablamos de afinación, quiere decir que vienen calibradas para que cada uno de los agujeros nos dé una nota que está dentro de la escala del instrumento o de la escala musical cromática o natural. Entonces, ahí ustedes pueden apreciar, esos son trabajos de quenas. Miran los huecos que son demasiado parejos, los tres primeros, de ahí el cuarto es un poco más pequeño, el quinto se parece a los de allá, a los tres primeros, y el último es el parecidísimo al cuarto hueco de arriba hacia abajo mirando la quena. Es porque en esas medidas vamos a obtener las notas casi perfectas o exactas de la escala musical o de la escala cromática, que en este caso es la que puede corresponder a una quena, ¿no? Porque la quena tiene completamente la escala cromática, dependiendo de las posiciones y las posturas que vamos a aprenderlas más allá adelante, cuando ya tengamos nuestra quena en nuestras manos. Estos son quenas en diferentes tamaños. Pregunto si alguno de ustedes tiene un conocimiento por qué estas quenas tienen diferentes tamaños. Si tienen y nos pueden compartir, no sé, el maestro Emil o algunos de ustedes que tenga ese conocimiento, valoraríamos mucho ese aporte. Bueno, tengo entendido que es por la afinación, ¿no? Pues la primera parece ser que es una quena en sol. La segunda, pues ya más larga, parece ser una quena en fa. Y la tercera parecería ser que es un quenacho, ya sería en re. Pues ya depende del tamaño, pues para ver la afinación del instrumento, ¿sí? Conozco hasta ahí un poquito y sería como el quenacho en do, que sería más largo y más grueso, ¿sí? Exacto. Exacto, eso es muy importante tenerlo y aclararlo. Sí, los tamaños implican el registro tonal del instrumento, o sea, si estamos con una quena súper corta, como esta, digamos, esta es una quena en la tonalidad de la mayor, y que la aprenderemos más adelante, les daré las escalas para que aprendan a tener, pues tengan ese conocimiento que es importante. Después la quena del medio es una quena en sol mayor, que es la quena más convencional, la más común, la que más se interpreta y la cual vamos a construir nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta quena le da las posibilidades de interpretación en cualquier tipo de escalas. Obviamente varían las posiciones para cada escala y hay músicos o vemos músicos que interpretamos las escalas en una quena de sol, pero hay músicos que también, dado a la facilidad de la construcción ahora de estos instrumentos, tienen una tropa de quenas desde la quena más aguda o el pingullo o pinquillo que se lo conoce, que viene en re mayor, hasta una quena en do más bajo o una hachaquena, que es la octava baja de una quena en sol mayor. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero este pedacito les aclaro para que se den cuenta por qué la diferencia de tamaños. Es porque entre el tamaño depende de la escala en que vamos a tocar, la escala musical, es para comodidad interpretativa del músico. Listo, vamos más adelante con otra imagen. Bueno, eso es en cuanto a la construcción de las quenas. Pues listo. Vamos a ver ahorita, vamos a compartirles en cada taller la experiencia de los grandes músicos e intérpretes de la quena a nivel suramericano. Esta noche tenemos la oportunidad, yo tengo la fortuna de conocer grandes músicos e intérpretes de estos instrumentos, y esta ocasión nos ha regalado un pequeño mensaje para ustedes, uno de los quenistas más importantes que hay ahorita en este momento, pues digamos de la música como andina, pero moderna, donde hay inclusión y hay fusión ya de otro ritmo y otras cosas. Un quenista boliviano, el maestro Mauricio Toco Prada. Ahí tenemos un video para ustedes para que lo aprecien. Espero que lo disfruten, escuchen y puedan seguir pues tal vez sus consejos, que es importantísimo para nosotros. Listo, Cris.
Hola a todos, soy Mauricio Toco, quenista boliviano. Muy contento y agradecido pues por la consideración que ha tenido para poder compartirles también las experiencias que tengo tanto en la interpretación del instrumento como en la fabricación. Bueno, yo llevo 12 años tocando quena. Desde el principio el único maestro que he tenido es mi papá. Y pues él siempre me ha puesto retos, ¿no? Y bueno, ya de entrada empezamos a estas recomendaciones. Que reto que tengan, reto que tienen que lograr sacar, ¿no? El reto que tienen que pasar. Porque esto les va a ayudar a ser perseverantes, constantes, que es un factor elemental para mejorar interpretación, ¿sí? Eso es algo muy fundamental. Ponerse retos y superarlos. Luego, ¿qué hice? Ya llegó un momento en el cual yo me sentía estancado. Ya tocaba todo, pero ahí no tenía, digamos, más motivaciones para seguir adelante. Entonces yo entré en internet, busqué música con Kena y pues escuché infinidad de música que me abrió los ojos, ¿no? Me da a entender de que la quena no es un instrumento que se ha quedado solamente en la zona andina de Sudamérica. Tocan quena en bastante, bueno, de hecho en todo el mundo tocan quena, hacen música diferente con este instrumento, no se limitan a hacer música altiplánica nomás. Eh, tenemos música jazz, música rock, también escuché por ahí, y tocan música clásica con la quena. Entonces ya eso es un indicio de que la música que se puede hacer con este instrumento nunca ha estado limitada, ¿no? Eso, también me ha tocado vivir esto de la gente conservadora que no acepte los cambios. Por ejemplo, a mí me gustaba tocar antes con bastante técnica, usaba mucha velocidad y demás, cosa que no está mal, pero a veces encerrarse en esto no te deja desarrollar tu interpretación o lo que quieres transmitir con tu instrumento, ¿no? Pero los comentarios malos eran pues de, ay, ¿qué estás haciendo? O arruinas la música, o no me gusta cómo se escucha, o la quena no tiene que ser así, etcétera, etcétera. Son comentarios mediocres, no tienen que dejarse llevar con esos comentarios. Lo mejor es que ustedes vean una forma inteligente de practicar su instrumento, tanto en técnica como en interpretación. Para que ustedes tengan una buena interpretación, tienen que conocer el instrumento de la mejor manera posible. ¿Sí? Tocar quena tiene que ser como hablar. Eso creo que es el término más exacto. Así que si ustedes quieren dominar su instrumento, tienen que saber qué nota están haciendo aquí, qué nota es esta, etcétera, las pisadas de memoria, ¿no? Las posiciones. Entonces todo esto influye bastante en lo que va a ser tu interpretación, ¿no? Vas a transmitir lo que tú quieres transmitir a la gente, vas a dar a sentir eso que tú sientes tocando una quena. No todo está en la técnica, ¿sí? Eso es las recomendaciones que yo les diría. Full práctica, no se dejen opacar con mentes mediocres. Siempre sigan adelante con su propio sonido, la búsqueda de su sonido. Y a propósito de la búsqueda del sonido, pues comentarles un poco de mi experiencia sobre fabricar instrumentos, más que todo quenas, ¿no? Bueno, yo empecé hace 5 años ya a fabricar quenas en busca de un sonido. Yo ya tengo una colección de quenas interesante y pues de entre todas esas quenas no me sentía tan cómodo con mi sonido, con mi forma de soplar, porque me acomodaba una quena, me acomodaba otra quena y al momento de juntar las dos quenas pues no salía algo que yo quería, ¿no? Entonces poco a poco yo es que vi una cañita ahí que se podía agujerear. De hecho, esto de agujerear es muy sencillo. Todo se puede hacer ahí, pero lo que sí te va a tomar mucho tiempo de dedicación es esta parte de acá que se llama el bisel. El bisel es algo muy importante en la quena, ya que esto te da el sonido que tú buscas. Aquí está el sonido que tú estás buscando, ¿no? Y pues desarrollar el bisel es un trabajo muy minucioso que no solamente requiere de habilidad con las manos para fabricar el instrumento, requiere de mucho entrenamiento auditivo y también requiere de mucho dominio de tu instrumento, porque el dominio y lo que es el oído de desarrollado, porque básicamente los armónicos que produce una quena o solo un bisel, si tu oído los detecta o son agradables para ti, pues estás ya cerca de encontrar un sonido característico.
¿no? Y esto de entrenar el oído no se hace de la noche a la mañana. Yo llevo años escuchando música y aún así sigo aprendiendo, sigo buscando un propio sonido. Eso es algo que ustedes deberían siempre estar al constante, ¿no? Escuchando música siempre. Eso les va a ayudar como la alimentación, ¿no? Si no comen, pues se mueren. Lo mismo con la música, ¿no? Si no escuchan buena música, pues ya no van a avanzar más. Eso es. Eh, Nada, solamente eso, comentarles. Que, me gustaría que todos puedan hacer sus propias quenas, que puedan avanzar en sus interpretaciones. Siempre les voy a animar a todos a que estudien más música, sean constantes, pónganse muchos retos para que puedan dominar su instrumento de la mejor manera posible. Y pues intenten hacer sus propias quenas. Esto no es fácil, no les va a llevar, de hecho, más bien 1 o 2 años todavía intentar sacar un sonido, pero créanme que vale la pena todo ese tiempo, ¿no? Yo ahora puedo decir que tengo mi propio sonido, ya son 5 años fabricando, que tengo ya mi propia identidad, tal vez incluso el mismo sello, y ya, o sea, no quiero, digamos, parecerme a otras quenas, no quiero ser yo mismo con mi quena. Eso es el mensaje que les daría. Cuídense, un abrazo desde Bolivia. Bueno, espero que este mensaje pues les llegue a parecer importante. Mauricio Toco Prada es uno de los mejores quinistas bolivianos. De Sudamérica es considerado uno de los buenos quinistas que tiene este instrumento y pues contento por lo que nos pueda regalar, pues no, de su conocimiento, de su experiencia. ¿Tienen alguna duda? Porque en este momento ya empezaríamos ya a hablar como de la construcción en sí de la preparación del tubo, ¿no? Porque el siguiente punto es, vamos a hablar un poquito de la incidencia del instrumento en los inicios de nuestro carnaval. Como el seminario taller tiene un énfasis en las músicas del carnaval de negros y blancos y de la quena, como de su injerencia de la quena dentro de este formato de carnaval. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profesor. Sí, dígame. ¿Llego tarde o porque ahorita me marca que son las 8 apenas aquí? Que estás en Estados Unidos, ¿no? A las 7, de 7 a 9 eran los talleres hoy. ¿Listo? Bueno. Disculpe. Una buena confusión, bueno. Pero igual, maestro, dígame. Igual todo el taller está grabado, entonces para quien lo solicite, no olviden, ahorita la doctora Angelita Arcos deja el correo del taller para que ustedes, quien desee, nos manda la solicitud y le enviamos la grabación a su respectivo correo. Igual dentro del proceso está activada la opción de que esta grabación pues luego pueda llegar a las personas que estuvieron presentes. Entonces, a quien no le haya llegado la grabación, nos lo hace saber. Ahorita Angelita les deja en el chat del correo y pues pueden ver toda la grabación completa. Quien no haya llegado a tiempo, no hay ningún problema. Perfecto, gracias, Cris. Bueno. Maestro, discúlpame nuevamente una intervención. Dígame. ¿Nos puedes aclarar? Yo sé que muchos de los participantes ya tienen más conocimiento sobre eso, pero ¿nos puedes aclarar un poco sobre el diámetro del carrizo de la quena en la parte musical? Bueno, eso digamos que tiene que ver con otro aspecto digamos, no tiene que tener, esa información no debe estar dentro del proyecto y de lo que se mandó del formato del proyecto, pero sin embargo, voy a contarles que el diámetro interno o externo depende muchísimo del constructor de la quena y de la facilidad con que el músico o intérprete que adquiere ese instrumento se sienta cómodo. Porque hay gente que les voy a indicar, por ejemplo, miren, esta quena que voy a indicarles ahorita, tiene un diámetro súper amplio dentro de la caña, del bambú, ¿se dan cuenta? Es muy amplio, y el diámetro externo también es amplio, ¿por qué? Porque la persona que pidió este instrumento lo pidió de esas características porque es una persona que tiene una estructura, no sé, digámoslo, corporal un poco grande, donde tiene una capacidad de diafragma y de estómago grande, donde pueda, pues, de alguna manera poder llenar esa bolsa de aire que al final es el que va
a darle la sonoridad al instrumento, ¿no? Por ejemplo, entonces toca tener una capacidad pues, de aire fuerte para poderla interpretar. Pero hay quenas que son más angostas como esta. Miren ustedes, si la miran el diámetro interno, es un poco más pequeño y le da otra tesitura sonora a este instrumento. Por eso, esas son como necesidades del intérprete que adquiere estos instrumentos o que construye esos instrumentos a partir de la necesidad. Hay gente que construye flautas o quenas muy delgadas que tienen un sonido un poco más agudo, más brillante, para darle ciertas características sonoras a sus composiciones o a sus canciones. Entonces, podríamos hablar que dependiendo del diámetro interno que externo, la sonoridad y la tímbrica cambia. También depende muchísimo, muchísimo, muchísimo la embocadura. ¿De qué manera esté hecha la embocadura? Si es en B, si es en U o si es de forma cuadrada. Cuando es de forma cuadrada tiene una característica totalmente diferente, el sonido es más pastoso, es un poco más dulce, más armonioso para el oído. Y eso, por ejemplo, es parte de la digamos, de la historia de la quena, ¿no? Porque cuando se construye una quena de diferentes materiales, embocaduras o distribuciones, diámetros internos, externos, pues eso le va a generar, ¿no? Un sonido muy armónico de relajación al oído humano y también le va a dar una característica a la persona que interpreta y a la persona que escucha. Puede ser que un sonido fuerte, agudo, pues le despierte una sensibilidad a la persona que escucha diferente a otra. Entonces, este instrumento es importantísimo porque las ondas sonoras que emite cada vez que se interpreta, a cada persona que recibe y percibe digamos, que percibe esas sonoridades, pues va a generarle un estado emocional diferente. Hay personas que, por ejemplo, digámoslo a título personal, ¿no? Yo toco las noches, ¿qué más? Toco la quena y a ciertas personas les gusta mi sonido y les genera digamos, de pronto una emoción, una actitud emotiva de tristeza o de alegría o de melancolía. Todo depende de la interpretación y del sonido que tenga cada uno de los intérpretes. O sea, generar eso, cuando uno es un pianista, generar eso hacia su público ya le empieza a dar una identidad como intérprete a uno de este instrumento. Entonces, el diámetro, digamos que general está entre los 17, 18, 19, 20 milímetros internos y una pared de 5 o 6 milímetros si la quiere un sonido robusto. Si quiere un sonido agudo, pues paredes de 3,5, de 4 milímetros. O sea, eso todo depende de la necesidad del intérprete y de a quién le compra sus instrumentos. Cuando uno es constructor, tiene que tratar de darle la comodidad a las personas que adquieren nuestros instrumentos por la necesidad que tiene esa persona de interpretar. No todo el mundo puede interpretar una quena de este diámetro que tiene 21 milímetros interno y que necesita una capacidad abdominal y de presión de aire más fuerte, pero también tiene un volumen muy fuerte este instrumento, un instrumento de estas características. Y cuando se necesita hacer una melodía más suave, ya se utilizan quenas con un diámetro un poco menor para que tenga posibilidad de que los sonidos agudos puedan salir bien y con una buena consistencia de volumen, ¿no? Para eso sería, pues, como la explicación. Bueno, ahorita que se toca un tema de la cuestión del intérprete, ¿no? Y todo eso, pues, también varía, ¿no? En las afinaciones, todo eso. ¿Qué postura o qué opinión se tendría sobre la creación de quenas en impresión 3D? Sí, porque estuve mirando, y de hecho, pues, estuve en un seminario donde hablaban de que están como en esa situación de crear quenas en 3D, ¿no? Aún sabiendo lo que tú dices, por ejemplo, los diámetros y las afinaciones, porque pues de hecho todos los intérpretes soplamos de diferente manera que nos varía un poquito las afinaciones, ¿no? Claro. Entonces, esa sería mi pregunta, Harold. Gracias. Pues referente a este asunto, sí he escuchado, he leído algunas cositas cortas, no muy profundas, porque no hay una investigación profunda sobre esto. Ellos tratan de hacer una construcción de estos instrumentos por la necesidad que hay ahora y que, digamos, de alguna manera ha tomado tanta fuerza la interpretación de estos instrumentos que ya son incluidos en diferentes géneros. Entonces, para un músico europeo es más difícil conseguir una quena de bambú de pucallpa, bambú de tocoro, bambú, no sé, pucara o bambú, bueno, ¿cuántos bambús que existen?
llevarla de América para allá, y entonces para ellos es más fácil poder conseguir un instrumento sintético. La construcción de estas flautas o quenas en 3D pues vienen a partir del reciclaje de estos materiales sintéticos con los que están construyendo. Obviamente, ¿qué puedes conseguir con esto? Una característica unitaria, un sonido unitario, porque todas las quenas van a sonar de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia en un material sintético al perfecto? Sí, estándar, o sea, un sonido estándar, está bien. O sea, la quena que toque Emil Mora en 3D del material sintético le va a sonar igual a la quena que toque Mauricio Vicencio en la misma quena de 3D sintético. ¿Por qué? Porque van a ser, digamos, unos instrumentos genéricos con las mismas características, las mismas paredes, porque van a venir tan precisas, tan exactas en su construcción, que no van a tener fallas. Y cuando o sea, la mística de este instrumento es precisamente eso, que genera esas fallas naturales que le dan el feeling a la música que se interpreta. No es lo mismo tocar, yo les invito, no es lo mismo tocar una flauta dulce a tocar un pinquillo que viene en la misma afinación y que es mucho más corto, pero que cuando usted toca la vibración de la caña transmite otro tipo de armónicos que son los que se condensan y entran a llenar el oído del oyente o del escucha, valga la redundancia, de sonidos mágicos y de sonidos que lo envuelven y que le despiertan esas sensibilidades, ¿me entiendes? Entonces, ellos tal vez lo puedan hacer, o los que están creando esta posibilidad de las quenas en 3D, están buscando de alguna manera tratar de preservar de alguna manera la naturaleza, pero ellos no se dan cuenta que este bambú con el que se construyen estas quenas viene de la familia de las hierbas, y este bambú lo cortas tú mucho más arriba de la raíz, y después de 2, 3, 4 meses ya ha crecido. De la misma raíz ha crecido este bambú. Entonces, no es una deforestación la que hace con este material, porque este material nos lo brinda la Pachamama, de alguna manera, para preservar y darle continuidad a este instrumento y a los instrumentos de viento que tienen la conexión más importante entre el humano y la tierra, ¿me entienden? Entonces, la gente a veces de pronto lo hacen porque, no tienen las condiciones de poder adquirir esto, porque no en todas partes se da este tipo de material. Hay partes específicas en el mundo donde se consiguen los mejores bambúes, como este bambú que es de Pucallpa, Perú, como el bambú tocoro de Bolivia. Aquí en Colombia hay un bambú de la zona amazónica, cerca de Leticia. Hay un bambú aquí en el Putumayo, en el Alto Putumayo, que es un poco más poroso, un poco más ancho, más delgada las paredes, que si uno quiere una característica de una quena de estas no lo va a conseguir. Puede ser que en un guango de 200 cañas, 5 salgan muy buenas de este bambú colombiano. Me refiero al de segundo, y es muy bueno para otro tipo de instrumentos, pero para conseguir una buena quena es difícil conseguir una buena caña ahí. Entonces, ellos no tienen esa posibilidad. Entonces, ¿a qué se arriesgan? A construir este material sintético, que es el que vamos a utilizar hoy, destinado para otro tipo de cosas, como el flujo de aguas, ¿no? Aguas limpias o aguas sucias o aguas negras, transportar, o como elementos de protección para el aluminio cuando se hacen instalaciones grandes de gas, o no sé. Esto lo utilizan de muchas maneras. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer eso. Cosa que las quenas que vamos a construir nosotros todos en este material van a sonar exactamente igual todas, porque no hay naturalidad. Y la naturalidad le da a uno, le proporciona otro tipo de sonoridades, si me entiende, de características. Por ejemplo, no es lo mismo soplar esta quena que tiene ébano en la boquilla, porque cambia, el sonido lo condensa de una manera diferente, a tocar una quena que solo viene con la boquilla del mismo bambú, porque le va a cambiar la sonoridad. Miren, es más ronco el sonido del bambú cuando es de la misma caña. Entonces, la diferencia de los materiales, el utilizar diferentes materiales para embocaduras o para la construcción, cambia la tímbrica. Es como el registro vocal. Su hermano habla de una manera muy parecida a usted, pero no es la misma manera. Pero al oyente parece que fuera igual el sonido, pero tiene una característica diferente. Asimismo es la quena construida en estos materiales de maderas y bambúes. Pues, vamos a trabajar en esto, y es importante tenerlo claro, ¿no? Por aquí decía, el sonido instrumental natural tiene más ancestralidad. Claro, pero ellos, por conservar ese sonido, por conservar de pronto esa sonoridad ancestral,
ellos creen y pretenden creer que nosotros o los constructores estamos deforestando de alguna manera la tierra cuando este tipo de bambús lo genera la naturaleza de una manera, digámoslo, como la hierba crece. Entonces, dice por aquí, correcto, el ser un instrumento ancestral permite que el luthier deje parte de la esencia a elaborar el instrumento. El maestro Harold, más que sí, pero claro, cuando tú haces un instrumento como estos, obviamente, pues, o sea, uno es tan meticuloso que uno rompe el hueco y lo pule y se da cuenta y le transmite toda esa energía. Y de esto depende que una quena suene muy bien para mí, como constructor personal, es mi opinión personal. No generalizo con nadie de los demás constructores. Depende mucho el estado de ánimo. A mí me ha pasado que cuando yo estoy muy presionado y de pronto tengo mucho estrés, he tratado de construir quenas que no me funcionan y termino colgándolas en el taller. ¿Por qué? Porque no me conecto. Me sucedieron en 2 casos. Una quena le construí al maestro Edison Cojoa de Canto y Libertad y no me sonó y la construí 3 veces. 3 veces. En la tercera quena sentí que ya había una conexión con ese instrumento y con el bambú y lo pude entregar. Eso hace parte de pronto ahí está Catracho todavía, cliente de Instrumentos Andinos, Harold Urbano, de Texas, cierto, en Texas está. Él me ha visto que... Dallas, Texas. Le construí una tropa de quenas y no pude construirle un pinquillo y lo repetí unas 6 o 7 veces, ¿verdad? Y no lo he podido terminar porque no aparece el bambú correcto para ese instrumento. Entonces, esto es una magia ancestral que tenemos que nosotros los luthiers o constructores de quenas tratar de delegar y transmitir a partir de la construcción nuestro conocimiento, nuestra energía para que una quena que uno entregue suene de una manera bien. Entonces, ahí uno dice, esta quena sí vale la pena entregarla porque esta quena tiene la magia del constructor y sobre todo tiene la magia de la naturaleza. Entonces, eso hace parte importante de estos procesos de construcción. Ahora nos toca a nosotros, ¿por qué utilizar este material? Porque pues es el material que uno puede conseguir y está más a la mano y que uno tiene que ser muy cuidadoso con la construcción de un instrumento de bambú porque esto no se repite, estas cañas. Creció y si tiene magia esta caña va a sonar bien y si no, no va a sonar. Entonces, más fácil con esto, porque con esto nosotros, pues, un material sintético, obviamente también sale de la naturaleza, pero pues es más fácil de adquirir. Dentro de eso, estas músicas, estas melodías y estos instrumentos han tenido una inclusión fuertísima dentro del carnaval de negros y blancos a partir del concepto de las murgas andinas, porque las murgas andinas preceden a los colectivos coreográficos en cuanto al concepto musical, en cuanto a la organología que se ha utilizado y a que nace parte de eso. Hace muchos años, alrededor de unos 50, 60 años, las músicas que acompañaban nuestro carnaval eran músicas de chirimía, músicas de banda de yegua, que incluían instrumentos de caña, pero de una forma traversa, ¿no? En algunas partes le llaman pifanos, en Ecuador le llaman gaitas, y en otras partes le llaman flauta traversa. Regálenme un minutico, voy a traer una flauta que tengo en el taller para que la miren, una flauta traversa. Pueden conversar un momentico entre ustedes. Y antes de pasar al tema de ya construcción como tal, o el inicio del proceso de construcción, les voy a mostrar más o menos la sorpresa que teníamos para el día de hoy, para que todos estén atentos. ¿Cuáles son los requisitos que queremos dentro de este proceso? Primero, que sea gente que asista a los 6 talleres. Segundo, que sea gente que haya respondido 6 cuestionarios o los 6 formularios, pues, que también ahora Angelita ya se los estará enviando al chat para que ustedes puedan responderlo. Y que sea gente que, como ustedes en la reunión de hoy, en este encuentro, han estado inquietos, preguntando o averiguando, porque créanme que es un proceso que se quiere entregar con mucho cariño por parte de la corporación. Y yo sé que ahorita que regrese el maestro y ustedes miren el video, yo sé que muchos se van a... Miramos el tema de la sorpresa y empezamos con la situación de la construcción como tal del instrumento en PVC. Pero sí les recomiendo eso. Quédense, asistan a los 6 talleres, respondan los 6 cuestionarios y muéstrense así, inquietos como han estado el día de hoy, participativos, que la gente que ha estado hoy da gusto ver este proceso con todos ustedes.
y nuevamente pues el agradecimiento. Quédense, no se vayan a ir. Enseguida, ahorita que regrese el maestro, les muestro la sorpresa que tenemos para ustedes. Bueno, estoy por aquí. Gracias, Cristian. Ya los vamos, pues tenemos atentos. Una bonita sorpresa, parte de Instrumentos Andinos Jaro Urbano y la Corporación Círculo del Sol. Y también vamos a tener otra sorpresita que ya les comentaremos en el siguiente taller. Cada taller vamos a tener una sorpresita bien importante para ustedes. Bueno, voy a mostrarles ahorita una gaita. Cámara, maestro. Está abierta la cámara. Una gaita ecuatoriana que es en un bambú de nudos más cortos. Este bambú es un bambú japonés que se lo trajo y se lo sembró acá en América y tuvo otra, digamos, creó otro tipo de cepa de bambú y le dio otras características porque nuestra tierra es diferente, pues, ¿no? En la que ocupamos a las tierras, pues, como de Asia, ¿no? Entonces, pero sí los nudos se conservan, si miran ustedes, ¿no? Hay un instrumento que se llama hakusachi, creo que es, si no estoy mal, que viene así construido en materiales con nudos. Esta es una gaita ecuatoriana, bien afinada en fa sostenido menor, pero quisiera que escuchen la sonoridad, ¿no? Es una característica que le puedo dar yo a este instrumento, pero también se la puedo dar en el... Entonces, uno le da la característica que guste al instrumento, todo dependiendo del material en que esté construido. Esto es para darles como una diferencia que tiene la sonoridad de este tipo de boquillas traversas, y con este tipo de boquillas traversas tocaban las músicas tradicionales en ese entonces de las murgas, que no eran murgas, eran grupos de acompañamiento de bandas de yegua o chirimías que venían del Cauca. Creo que en el taller hay alguien de aquí del Cauca, si no estoy mal. Creo que es Alberto Huetio, si no estoy mal. Sí, señor. Usted tiene que tener mucho conocimiento sobre estas flautas que se las tocaban. Igual, la construcción también era una forma demasiado artesanal donde no aplicaba la afinación digital. Entonces todo era oído. Entonces cuando tocaban, digamos, las músicas, vamos a tocar una parte de un bambuco, ¿no? Ese tipo de estribillos suenan diferente cuando se interpreta en una flauta de este tipo de flautas, a cuando se toca una flauta de este tipo. Porque el rompimiento del aire, se hace la fluctuación aquí, cambia la tímbrica de la caña y del bambú, y cambia la tímbrica de la sonoridad. Entonces tocaban... Y también los músicos que tocaban en ese entonces no tenían la virtuosidad que de pronto hemos adquirido nosotros como intérpretes de un instrumento ya durante 34 años o 35. Entonces ellos eran de una manera empírica, hacían esta interpretación y le daban un plus diferente que alegraba el carnaval de alguna manera diferente a la que se maneja o a la connotación que tiene nuestro carnaval ahora. Entonces, en ese entonces, ese tipo de grupos o mini murgas, digámoslo desde mi léxico, trajeron esa sonoridad del bambú y de la caña acá, y cuando empezaron a ver las murgas ya grandes, o como cuando se inició la primera murga andina, de la cual soy fundador, aquí ya como murga de carnaval gigantesca de músicos andinos, estoy hablando del año 1992 o 93, donde los músicos que interpretábamos, la gran mayoría solo interpretábamos la zampoña, la percusión, los bombos de piel, porque no habían los bombos en el carnaval, que son bombos con parches, y los redoblantes que utilizábamos en nuestros acompañamientos. Habían instrumentos que eran de piel, redoblantes que eran de piel, o habían ya redoblantes con parches sintéticos, que de esa manera empezó a hacerse como la inclusión de las quenas, de las zampoñas y las quenas dentro de las músicas de nuestro carnaval de negros y blancos, desde acá, desde la ciudad del Pasto, porque desde acá nace y desde acá se expande esa necesidad de tocar y de interpretar, y ahora pues de bailar, porque se incluyeron la danza mucho después a este tipo de formatos de colectivo coreográfico. No sé si en el Cauca, Alberto me puede decir si se celebra el carnaval como de esa manera o de alguna otra manera, pero sí es importante tener ese conocimiento. Si nuestro carnaval ha tenido la
digamos, la magnificencia o ha tenido la posibilidad de expandirse de una manera tan grande que yo creo que en el Cauca, yo he ido a tocar con colectivos, he ido a tocar con murgas, lo mismo en el Putumayo, o sea, esto se ha ido creciendo y ha ido formando y ha ido expandiendo de alguna manera la necesidad y la utilización de este tipo de instrumentos ya en las músicas desde otra perspectiva y desde otra fiesta, ¿no? Porque nuestro carnaval tiene una connotación diferente a los carnavales que se celebran en otras partes. Entonces, esto incluyó en esa época. En el colectivo coreográfico, cuando empezamos nosotros a trabajar con la parte de músicas, solo la música la hacíamos a través de las zampoñas, la percusión, el bombo y los redoblantes. Posterior ya vino la inclusión del bombo de parche sintético, y las músicas que utilizábamos nosotros eran músicas tradicionales del sur de América. O sea, nuestra música tradicional del departamento de Nariño, entre comillas, pues que se la viene trabajando hace unos años y del cual yo creo que he sido muy enfático en tratar de hacerlas bien, con argumentos de conocimiento, o sea, que no se monte la música por montarse. Se hacían músicas de ritmos de Bolivia, de la cacharpaya, el tinku, se hacían los sanjuanitos, se metían morenadas, se metían caporales, se metían cuyaguadas. Entonces esas músicas las utilizábamos nosotros al inicio de nuestro carnaval, porque este taller es enfocado como que a la quena desde la visión del colectivo coreográfico. Para los compañeros que son de otros lugares y no conocen la palabra, o de pronto tienen la duda qué es el colectivo coreográfico, es una unión de una muestra artística dentro de un desfile que hace parte del Carnaval de Negros y Blancos y que se lo incluyó más o menos hace más de unos 27 años, pero que tomó fortaleza hace más o menos unos 18, 19 años, tomó una fortaleza y ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Entonces, es la unión de esos artistas donde se hace un performance de danza y donde se hace también la música, la que acompaña ese desfile, acompaña ese trasegar por una senda que atraviesa la ciudad, y a esos proyectos que se han vuelto individuales, pero que a la vez tienen una fusión de la danza y la música, se les ha llamado colectivo coreográfico, que desde mi punto de vista demerita muchísimo, muchísimo, muchísimo el trabajo musical que hay en estos procesos, porque la música, para mí y desde mi punto de vista, no les estoy diciendo que compartan mi punto de vista, pero sí creo que es importante decirlo, desde mi concepto, la música ha sido relegada a ser la música que acompaña a la parte visual, que es lo que enamora en el carnaval. Y yo soy de las personas que digo, sin música no hay fiesta. Si nosotros ponemos a un colectivo coreográfico a desfilar sin música, la gente, ¿qué conexión va a tener el público con ese desfile si lo que genera la emotividad y la emoción es la música? Entonces hay que darle una importancia bien grande, perdón, para la redundancia, a que estas músicas deben ser el eje fundamental de todo este tipo de propuestas, del colectivo coreográfico, de las comparsas gigantescas, todo sin música. Un carnaval sin música no se puede vivir. Yo creo que David tiene una murga, tradición ancestral, si no estoy mal. Él sabe lo que es un proceso de montaje, y si la música, generalmente ahora están trabajando la música un poco más con el concepto tradicional nuestro, ¿no? O sea, dice Cristian que comparte y concuerda conmigo sobre que la música es un eje fundamental. Por favor, claro, pues si nosotros no tenemos música en un carnaval, ¿cómo celebramos? ¿Cómo hacemos la conectividad emotiva que tiene que tener, ¿no? De lo que estamos mirando con nuestro cuerpo, porque pues uno siente la sensibilidad a través de la música, en este tipo de formatos, me refiero al colectivo coreográfico. Entonces, el colectivo coreográfico es eso, y eso ha venido generando la amplitud en todo sentido del aprendizaje de muchos muchachos que uno tiene y hace trabajo social, porque incluye gente de la calle, gente que tiene problemas sociales, gente que tiene pandillismo, gente que tiene drogadicción en este tipo de proyectos, en algunos que tenemos el sentido y que tenemos nuestra base, ¿no? Y nuestra ideología en ayudar y recuperar y enseñar y transmitir bien, correctamente, ¿sí me entienden? Entonces, es importante, pues, hacerles conocer a los que no tienen este conocimiento sobre el colectivo. Eso hace parte del carnaval el día 3 de enero. Entonces, este instrumento, pues, se ha incluido en este tipo de formatos y en este tipo de músicas. Esto, lo que viene,
para la siguiente clase ya les voy a dar otro poco de historia sobre eso, cómo entra, desde qué concepto entra la quena, y ahora sí vamos a pasar a la primera parte de la construcción de este instrumento. Maestro, discúlpame, maestro Harold, una interrupción ahí cortica. En este momento hay muchos artesanos que hacen, digo yo, son injertos entre la quena, propiamente la tradicional, con la quena que trae una embocadura de boquilla y con caña. ¿Qué concepto hay sobre eso? Yo hablaba hace un momentico sobre la necesidad. O sea, en los grupos tradicionales, el intérprete es el que busca la comodidad interpretativa. Entonces, hay personas que se sienten cómodos con esta, digamos, con estos instrumentos cuando se le hace este tipo de incrustaciones de maderas o huesos, porque ellos buscan una sonoridad. Yo creo que en cuanto a la tradición ancestral, no tiene mucha injerencia, porque simplemente lo que se busca es la sonoridad en este tipo de formatos, ¿no? Obviamente, si hablamos desde lo ancestral, pues nosotros no deberíamos tocar ni siquiera con redoblante, no tendríamos que tocar ni con bombo de piel, porque eran otro tipo de cueros los que se utilizaban, o digamos, otro tipo de elementos, y no deberíamos utilizar un poco de cosas que ya a través de la conquista o de la venida de los españoles, pues se hizo un mestizaje de muchas cosas y se utilizó cosas muy positivas que trajeron, pero también cosas muy buenas que teníamos acá y que tenían más importancia. Entonces, digamos que hablando de la ancestralidad, nosotros no estamos haciendo un proceso ancestral en ningún lado, porque eso se rompió hace muchos años. O sea, yo creo que los que pueden hablar de eso son las comunidades que aún se conservan y que son puras, si es que existen puras. O sea, nosotros ya no tenemos como injerencia en decirle no toques con esa quena de incrustes, no toques porque estás perdiendo la conexión, no. Porque yo creo que a partir de muchos años atrás, pues eso se perdió, ¿no? Se perdió muchísimo. Bueno, antes de la clasecita, pues si te quedaste claro con la explicación. Maestro, muy buenas noches. Sí, maestro, sí. Simplemente mi inquietud era en cuanto, pues obviamente eso va a perder originalidad, autenticidad del instrumento, ¿no? Oh. Pero entonces tú me haces una aclaración, depende de las necesidades musicales para darle tonalidades, para darle ritmo, para darle armonía a cualquier intervención. Sí, está bien, maestro. Dime, Alberto. Maestro, muy buenas noches. Yo tengo una preguntita respecto a la fabricación de la quena. Maestro, el sonido de la quena, para uno decir que una quena es profesional o semiprofesional, ¿depende del fabricante o depende del material? Bueno, eso tiene muchas características. Depende mucho del material en que se construye, la distribución del constructor, el proceso que se le hace al bambú, la escogencia del bambú, la maduración del bambú. Digamos, yo construí una quena y yo construyo la boquilla hoy día, pero después de 3 días voy y la reviso y ya ha bajado la nota porque somos materiales que tienden a dilatarse, uno tiene que dejar que se estabilice ese material. Entonces eso, el detallar un instrumento de esos para que suene todas las notas en una escala de afinación entre el 95 y el 100%, hace que tu trabajo sea más profesional. O sea, los constructores que venden estos instrumentos en cantidades, cogen las quenas, abren un hueco, hacen la boquilla y rompen los huecos porque ya tienen unas brocas específicas y llegan y las tiran y ya las lijan y las pintan y las venden porque son artesanías para venta y para comercio. Un instrumento profesional depende de eso. Las maderas con que lo hagas, el tiempo que te demoras haciendo uno, porque cada nota requiere afinarla y revisarla, dejarla que se estabilice, y cuando terminas la quena la tocas y ya tu oído, pues en mi caso mi oído pues se ha educado mucho, y la comparación con un afinador electrónico, que es una base, no es 100% que tiene que ser perfecto con el afinador, no, porque depende muchísimo. Estos instrumentos son instrumentos no temperados que se adaptan al clima. Si hace mucho frío o mucho calor, varía la afinación. La posición del intérprete varía muchísimo dependiendo también la temperatura. Si tú estás en una tierra caliente, se dilata el labio y la posición es diferente y la sonoridad es diferente. Pero si estás en una tierra fría, entonces te congela el labio, se hace más cerrado y la posición es diferente y cambia la apoyatura y cambia la afinación. O sea, todo depende de eso. Esta quena es profesional, ¿por qué? Porque pues este material que yo traigo aquí es ébano africano, que lo importamos. ¿Sí me entiendes? Este bambú lo importamos de Perú. También es procesado, tiene ya
más de 8, 10, 12 años de secado este bambú, pero sin embargo se hace otro proceso para que quede consistente. Tiene un granadillo de 22 años, ¿sí me entiendes? Este tipo de elementos que uno le adapta a esta quena, la vuelve de otras características un poco más, de un nivel más alto, digámoslo. No puede ser, sin demeritar a ningún luthier, a ningún vendedor, a ninguna tienda, pues uno hace tus instrumentos porque considera que la persona que los va a tocar, pues va a tener un instrumento de calidad en cuanto a afinación, madera, en cuanto a la calidad del bambú, en cuanto a la calidad de la madera y en cuanto a la duración, si me entiendes, ya la presentación. Entonces eso hace de diferencia un instrumento profesional a un instrumento semiprofesional. No es lo mismo construir una quena en bambú de Pucallpa que construirla en una quena en un PVC. Puede sonar parecido, pero cuando vas a tocar en los registros de terceras, octavas o cuartas, esta quena no te va a responder como te va a responder esta. ¿Sí está claro? Sí, señor, sí, será la inquietud. Bueno, muchas gracias. Vamos a tirarles una sorpresa. Tenemos todavía media hora de taller para hacer la primera parte. Vamos a, de parte de Instrumentos Andinos Harold Urbano y la Corporación Círculo de Sol, nosotros vamos a regalar al final. ¿Listo? ¿Tienes la presentación lista, Cris? Maestro, quería hacerle una pregunta, o más bien, ¿qué comentario usted... ¿Me escucha bien? Sí, claro. Sí. Ya, maestro. Mi pregunta es, ¿qué comentario le merece a usted el incluir la quena, sí o no, dentro de los colectivos coreográficos? Porque es que resulta que, y como experiencia propia, hasta hace unos años cuando alguna vez quise interpretar un pinquillo o pingullo, como le llaman, no sé, dentro de un colectivo coreográfico, los monitores, los músicos no me lo permitieron porque al parecer ellos guardan una cierta reserva en cuanto a solamente utilizar las zampoñas. Entonces, ¿qué comentario le merece a usted y qué considera con respecto a incluir la quena dentro de los colectivos coreográficos? Bueno, sobre eso hay ciertas cantidades de controversias, digámoslo de alguna manera, o hay tantas maneras que estos tipos de monitores han querido, de alguna manera han querido ellos poder proponer dentro de sus proyectos las condiciones que tienen. Resulta que hace muchos años nosotros yo soy fundador de este movimiento hace ya más de, ¿cuántos años? Desde el 92, hagan la cuenta hasta ahora, más de 36, 37 años, y nosotros en sus inicios, claro, empezábamos tocando zampoñas porque nuestro concepto no existía el concepto de colectivo, era simplemente la murga de músicos andinos que hacíamos parte del carnaval y lo hacíamos porque nos nacía hacerlo, no teníamos monitor, no teníamos director, cada uno montaba en su casa y se vengaba 2 días antes del carnaval, ensayábamos y salíamos. Pero, ¿qué pasa? Como se venía con ese formato de estos instrumentos de zampoñas y percusión, los que empezaron a aprender después de nosotros, ya fueron a ser parte de otros proyectos y ellos no tenían las condiciones como quenistas. Entonces, cuando tú no tienes las condiciones como quenista, no puedes transmitir el conocimiento si no tienes las bases para enseñar. Entonces les dio temor y ellos se escudaron pienso yo, y lo he visto, se han escudado tras de la zampoña de una manera, pues, equivocada, porque incluso ni siquiera tienen el conocimiento del instrumento que tienen en sus manos. Tú les preguntas a ellos cómo se llama este instrumento y dicen la 1 o la 2, cuando ni siquiera saben que es una malta marimacha y que se llama arca e ira. O sea, ese proceso, cuando tú vas a enseñar, creo que tú estuviste bajo mi dirección en un proyecto de estos, uno trata de enseñarles y de darles el concepto claro de cómo son las cosas. Y y yo soy partidario de que se incluyan estos instrumentos tradicionales, pero sin que se rompa el esquema de la rítmica tradicional. ¿Sí me entiendes? Cuando se hace una fusión, se debe hacer una fusión con concepto y con argumentos musicales. Pero cuando este tipo de personas no permiten es porque no creo que tengan las condiciones para poderlo, o para poder asumir un liderazgo frente a 10, 30, 40 o 50 músicos que son los que hacen parte de un colectivo y puedan transmitir un conocimiento interpretativo de un instrumento que ellos no ejecutan. Entonces, por eso la gran mayoría de colectivos medio aprenden a tocar zampoñas y ya se consideran directores de estos proyectos y empiezan a transmitir erróneamente lo que conocieron ellos porque lo aprendieron mal también. O sea, no ha habido un proceso de formación claro y con argumentos musicales
contundentes para que estos procesos se sientan sólidos y firmes. Entonces yo pienso que es por ese lado, más que en los reglamentos que exige Corpo Carnaval, que es la entidad que administra este tipo de eventos, existen los instrumentos andinos y de la organología de estos colectivos hace parte la quena, el charango incluso, pero no lo incluyen. Entonces, ya creo que eso es porque no tienen los directores, este tipo de directores no tienen la condición para poder transmitir ni para liderar, ¿no? Pues un montaje desde este ángulo o desde este instrumento, como el pinquillo o la quena. Y dígame, Cristian. El señor César Cárdenas pregunta, desea saber la diferencia entre murga, comparsa y colectivo. Bueno, murga. La murga aquí en el carnaval pues tiene, digamos, se la ha diferenciado en 3 líneas, ¿no? La murga que está compuesta por músicos tradicionales de la música campesina en la que hay una cierta organología que se utiliza, digamos, se utiliza el acordeón, se utiliza el violín, se utiliza el timbal, se utiliza la timba, se utiliza la guitarra y se utiliza pues, el purito que hace parte de la música campesina y murga de fuelle. Sí, la murga de fuelle, ¿no? O música campesina. También existe la murga de metales y maderas, que es la murga que es un grupo de músicos donde ahí se permiten ya otro tipo de instrumentos, se permiten, por ejemplo, la timbaleta, el redoblante, se permite los clarinetes, saxofones, se permiten, y ellos van acompañados de un sistema de sonido a veces para que el vocalista durante el desfile pues pueda cantar y se le escuche pues la melodía, más que todo en la parte de fuelles, ¿no? El vocalista. En la murga de metales y maderas, más que todo son temas instrumentales que hacen alusión a nuestra música tradicional, al bambuco sureño, o en este caso, pues, considero que ellos lo denominan como son sureño porque tiende a ser una sonoridad más de orquesta que de grupo tradicional. Y la tercera murga, que es la más tradicional, yo creo que es con la que iniciamos, es la murga andina, donde pues se ha incluido el bombo de parche sintético, el redoblante, ahora ya se permitió creo que el timbal, la timbaleta, los platos, y se permite ya la organología de zampoñas, quenas, incluso hasta saxofones de bambú, pinquillos, bueno, todo lo que tiene que ver con la organología andina. Esa es la diferencia entre las 3 murgas que hacen parte del carnaval de negros y blancos, pues durante los días que se hace la fiesta, que es desde el 28 de diciembre, que es el precarnaval, hasta el 7 u 8, que ya se ha extendido pues el carnaval del Cuy y el carnaval de la Trucha en el Encano. Pues eso sería la explicación. Sí, para don César también ahondar un poquito en el tema. La situación de las murgas es un grupo de personas las cuales van reunidas dentro de una estampa de carnaval haciendo música. La comparsa es un grupo de personas que disfrazadas con un mismo, ¿cómo le podría decir? Como un mismo, se me fue la palabra, como con el mismo nombre, como con el mismo motivo, es que dice el carnaval. Un grupo de personas con el mismo motivo alegórico que está tratando de mostrar en su estampa, también Corpo Carnaval. Esa sería la comparsa. La comparsa no es música, mientras que la murga lleva música. Y el colectivo gráfico. Bueno, eso del colectivo, la explicación de cómo va evolucionando lo hablaremos en el próximo taller. Tenemos más o menos unos, creo que 20 minutos, 30, vamos a pasarnos 5 minuticos y si no hay problema, si no, pues terminamos en punto 9 de la noche. Pero bueno, igual es eso, o sea, estaba explicando, Cristian me apoyó en esta explicación con respecto a lo de las comparsas. Sí, las comparsas, ellos hacen un trabajo de investigación de acuerdo a un motivo que quieran presentar en el carnaval. A veces se utilizan mitos y leyendas, a veces utilizan historias de la vida real y las transforman en esas majestuosas motivos donde su vestimenta pues es unitaria, toda la comparsa que está formada por, no sé, 10, 12 personas o, bueno, tantas personas, puede variar de acuerdo a la cantidad de comparsas que hayan, pues varía también la cantidad de integrantes, pues hacen parte del carnaval de acuerdo al motivo que se haya hecho la investigación. Ellos tienen su música. ¿Quién le hace la música a ellos? La comparsa que va atrás, la murga que va atrás, perdón, sea de fuelle, sea de maderas y metales, o sea andina, le va haciendo la música a la comparsa que va adelante alegrando al carnaval. No necesariamente ellos tienen que hacer un montaje musical. ¿Por qué? Porque las murgas
en sus tres manifestaciones están destinadas para que en el día del desfile magno, que es el 6, vayan alegrando esos espacios que hay entre comparsa a comparsa o entre carroza no motorizada y hasta que llega a la última carroza, la primera carroza, que es la carroza a motor, que es la que va a terminar cerrando el desfile. Eso sería por ahora. Lo de los colectivos hablaremos cómo fue la conformación, cómo ha sido la evolución. Yo soy una de las personas que digo que si no, el carnaval hace mucho tiempo dejó de ser un carnaval tradicional y se convirtió en un carnaval fashion, donde prima la necesidad de lo visual, ¿no? Donde no se ha respetado los parámetros musicales y donde cualquier persona que tenga la rosca, así lo voy a decir con todo el respeto, con los directivos que estén en ese momento manejando la oficina de Corpo Carnaval, tengan la posibilidad de meterle lo que quieran. O sea, se ha perdido realmente se ha perdido la connotación con que fue creado este movimiento. Nosotros lo creamos para compartir, transmitir, hacer un legado a los venideros, y eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque cuando existe el dinero de por medio, cualquier persona que tenga dinero puede posicionar la necesidad que tenga. Pueden meter platillos, hay gente que meten campana, meten güiro ya en un formato donde se hablaba de lo tradicional del canto a la tierra, que es la manifestación de nosotros como artistas, músicos y danzantes a un agradecimiento a nuestra tierra cada año, ¿no es cierto? Entonces, ahí se está incluyendo ya la posibilidad de instrumentos europeos o instrumentos latinos de otra connotación, como, pues, yo pienso que una güira metálica que se toca merengues puertorriqueños no tiene nada que ver con nuestra tradición cultural. Entonces, eso ya lo hacen ellos por necesidades y por, pues, apalancamientos que tienen ciertas personas dentro de estos procesos de los que lideran. Yo sigo diciendo, pues, de acuerdo a la necesidad, pues tienes que actuar, ¿no? Pero yo trato de conservar a lo máximo el valor con que concebimos este movimiento. Bueno, en estos 2 minuticos, en 15 minutos tendríamos suficiente para yo darles la primera digamos, desarrollo del instrumento, pero en estos minuticos, pues, bueno, decía hace un momento, Octava Records, Instrumentos Sonidos Harold Urbano y el Corporación de Círculo del Sol, bueno, va a premiar a las personas que estemos constantes en este seminario. Espero que la estén pasando bien, espero que lo que estamos hablando sea pues, bien para ustedes, que ustedes estén contentos con esto, que estén aprendiendo, que estén teniendo conocimiento, y es lo importante. Entonces, el maestro Cristian va a hacer poner un video en este momento para que ustedes miren, y ya les diremos después del video qué va a pasar. Por favor, Chris. Es un gusto para nosotros presentar a ustedes la nueva gama de quenas en madera de la serie Quilla de Instrumentos Andinos Harold Urbano. En su estuche de lujo y protección, con su paño para la limpieza externa e interna, los accesorios para la limpieza interna, aceite de naranja, una quena construida en granadillo tigre de 2 cuerpos, de ensamble con acople de bronce, incrustes artesanales en madera. Les presentamos a ustedes la nueva gama de quenas de la serie Quilla de Instrumentos Andinos Harold Urbano. Bueno, compañeritos y compañeritas, ese va a ser el premio para las personas, para uno de ustedes al final del taller. Ese es un regalo que vamos a hacer de parte de Instrumentos Andinos Harold Urbano y Corporación Círculo del Sol, para todos los que van a estar constantes. Vamos a hacer un seguimiento de las personas que más estén atentos, que desarrollen sus guías, sus talleres, que estén más puntuales en este taller, y esperamos pues que esa quena, quien se la lleve, la disfrute al máximo. Esa la entregaremos justo un día después del último taller. Entonces, pues eso es un parte de un obsequio que queremos para que ustedes pues se motiven y le pongan ganas. Pues esperamos que nuestro taller esté siendo, pues, de alguna manera de un gran aporte para ustedes,
y pues nada, yo me siento contento porque pues las personas que se han conectado hoy se les ve el interés, se ha visto ya mucho más actividad de compartir, de aportar, de preguntar, que lo importante de este seminario no es escuchar todo lo que nos dicen, sino también es importante como preguntar y darnos cuenta de que hay otros puntos de vista frente, ¿no?, al movimiento de nuestro carnaval y al movimiento, pues, en cuanto a estos instrumentos que son maravillosos. Esa es la buena noticia, esta es la sorpresa, espero que se sientan contentos. Y ahorita, bueno, vamos a hacer la primera parte, el primer ejercicio sobre la quena. Entonces, todos ya tenemos Discúlpame, maestro. Dígame. Nuevamente una intervención. Mira, ahora que están hablando sobre la inclusión de los instrumentos no propiamente andinos dentro de los colectivos coreográficos, hablemos de una campana, hablemos de un güiro. Pero tú también dices de que depende de la necesidad, va la inclusión de instrumentos o va la inclusión de ritmos musicales. Pero entonces es válido. Es decir, habría creo yo, como una contradicción ahí entre nosotros, entre el objetivo fundamental en la creación de los colectivos coreográficos desde su nacimiento hasta la necesidad actual. Nosotros no podemos desconocer el avance y la dinámica que van adquiriendo este tipo de presentaciones dentro del carnaval. Lo digo porque nosotros, te hablo desde San Pablo. Yo trabajo en San Pablo, vivo en San Pablo, soy pastuso propiamente, pero radicado mucho tiempo en San Pablo, y hemos tratado de copiar lo que más se puede, porque no podemos hacer otra cosa más original, no, con base en una investigación, porque la investigación es propia y nace en Pasto. Claro. Entonces nosotros hemos tratado en todo lo posible de imitar, de calcar, permíteme el término, lo más aproximado en cuanto a los colectivos. Mira, por ejemplo, en San Pablo no sabían que eran colectivos y nosotros los estamos implementando desde hace unos 6, 7 años. Y es 1, 2, en este momento ya estamos participando 4 o 5 grupos, pero la inclusión de instrumentos musicales van de acuerdo a esa necesidad, ¿no? Entonces, en la conversación anterior tú hablabas de un colectivo coreográfico de la costa pacífica, y es colectivo coreográfico, si no estoy mal. Pero bueno, vamos a hablar, nosotros estamos hablando de una posición específica, hablamos de un colectivo que hace parte de un día en específico, que es el 3 de enero, dentro de nuestro carnaval en la ciudad de Pasto. No sé de quién usted haya copiado, no sé si usted ha dado la posibilidad de preguntar a todos los directores de los colectivos y hacer una investigación profunda a los directores musicales, que si tienen el conocimiento, si tienen la investigación, si tienen la experiencia, de decir qué instrumentos son válidos y qué instrumentos no son válidos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos directores vienen de unos procesos formativos dentro del mismo colectivo, del que hacen parte. Entonces ellos se rigen a un estándar y a unos reglamentos que le proporciona la corporación, que es la que avala el concurso dentro de nuestro carnaval en la ciudad de Pasto. ¿Sí me entiende? O sea, ese tipo de instrumentos lo han adaptado, lo han incluido los mismos directores o representantes de cada una de las fundaciones cuando se hacen, cada año se hace una reunión con los directores y quien gerencia Corpo Carnaval, y proponen qué tipo de cosas se pueden incluir. Entonces, ellos, en el ánimo de concursar y ganar, porque el concurso pretende generar un premio económico y un premio simbólico, que es la participación el día 6, buscan la posibilidad de sonar diferente y mejor o más fuerte, ¿sí me entiende? Y se pierde la tradicionalidad de esto, de donde nace, porque de donde nace y con el concepto que nosotros creamos este movimiento jamás fue incluir instrumentos percutivos o instrumentos melódicos que no tengan nada que ver con la región andina. Entonces, de donde usted, maestro, con todo el respeto, copió mal.
Yo pienso que usted debió haber hecho una investigación y decir, bueno, ¿quiénes son? O sea, mire, este movimiento no lo representa ni Hernán Coral, ni lo representa Harold Burbano, ni lo representa Omar Coral, ni Juan Carlos Cadena, ni ninguno de ellos, no. El movimiento lo representábamos nosotros, la unión de todos los músicos y el concepto andino que se manejaba en ese entonces. Entonces, no, o sea, es válido porque el concurso lo hizo válido, pero si hablamos de tradición y ancestralidad, no, no. ¿Por qué? Porque fue creado con unas bases diferentes, con un pensamiento diferente, donde la zampoña, la quena, el redoblante de cuero o caja chayera y el bombo de cuero eran los que tenían que tener la prioridad dentro de la posibilidad interpretativa dentro de un carnaval, que se fue transformando. ¿Por qué? Porque el concurso lo hizo así. Porque el concurso, entre más duro suenes, sos el que eres mejor, pero no se dan cuenta del trabajo ni el proceso de formación, ni se dan trabajo de la sonoridad de la zampoña, ni de cómo si se trata el ritmo bien interpretado, si está bien hecha la armonía, si se está trabajando sobre una escala musical, si se está trabajando sobre un concepto musical que está avalado y está fortalecido y está cobijado por una investigación. Sí, con todo el respeto se lo digo, usted copió mal, maestro. No es así. Y si ustedes tienen un proceso allá, están a tiempo todavía de corregir muchas cosas para que su carnaval, donde están incluyendo un movimiento que se gestó en Pasto, tenga un concepto y una tradicionalidad correcta. Eso es lo que deberían hacer, ¿sí me entienden? Entonces, hablábamos de respetar lo tradicional de la quena como instrumento inclusivo dentro de un formato de colectivo. No habíamos hablado todavía de los instrumentos o de la argonología de este movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros este taller va enfocado en la construcción y la importancia que tiene ese instrumento dentro de lo melódico, dentro de un carnaval y un formato exacto que se llama colectivo coreográfico. ¿Está bien? Maestro. Vale, maestro, gracias. Precisamente por eso es la capacitación de esto, ¿no? Ir aprendiendo de la mejor manera, eso es lo correcto. Dígame, maestro Emil, claro, con gusto, maestro Elmer. Dígame, Emil. Bien, o sea, ya escuchando al señor Elmer, o sea, yo noto unas dos cosas, ¿sí? Una cosa que un grupo se haga como por participar y de pronto por sobresalir, lo que tú dices, ¿no? Que suene un poco más fuerte, pero yo viniendo de un municipio donde es muy escaso, lo digo siendo oriundo de allá, es muy escaso lo que se hace con lo que es la música andina. De pronto tú conoces un colectivo, creo que se llama ahorita La Huanga, que es nuevo prácticamente, ¿sí? Sí, claro. Pero de acuerdo al municipio, yo creo más es la que la gente se ha vuelto es como recursiva en aportar en algo en la parte de la música con lo que hay, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, allá se está tocando un poco de zampoñas, algo, pero yo dice, no, yo quiero meter algún instrumento que tengo yo acá, un clarinete, una cosa así. O sea, la gente se vuelve un poco recursiva también como por formar parte de ese encuentro de personas, de cultura, lo que haya, pero aporta con lo que sea. De pronto yo lo veo también es que la gente es un poco recursiva, ¿sí? Obviamente, dentro de eso, ya para entrar a un carnaval donde hay unos requisitos, sí tiene que haber un estudio y decir, no, tiene que ser algo tradicional, algo que no se pierda. Y ya de eso doy pie a algo que quería saber, que tú siendo de Pasto, ¿qué incidencia o qué pasó con eso, con lo de los encuentros de los municipios, cuando iban con las bandas municipales? O sea, hay un espacio, o había, yo no sé si todavía lo hay en Pasto, porque ya hace muchos años que yo no estoy allá, donde era el encuentro de las colonias, creo que se llamaba, donde la colonia del municipio tal iba con la reina tal y con la banda del municipio. Eso se celebraba, creo que hace muchos años, si no estoy mal, y si me equivoco, voy a buscar la información correcta, creo que se celebraba el 3 de enero, que era el encuentro de colonias, creo, si no estoy mal. El 2, maestro, el 2 de enero. El 2 de enero, eso, perfecto. 2 de enero. Sí, 2 de enero, 2 de enero. Bueno, eso, a medida que se ha ido transformando esto y como se ha ido diversificando la postura de la entidad que maneja el carnaval, ellos lo han ido acomodando a su gusto y han ido cambiando muchas cosas tradicionales de nuestro carnaval. Y ha sido una lucha tenaz para nosotros, que hago parte de la Asociación de Músicos de Pasto, lo mismo que Cristian hace parte también desde la parte administrativa y como músico también es músico. Es complicadísimo pelear con esta organización porque esta organización ha hecho y ha deshecho con nosotros, con nuestra identidad hace mucho tiempo. Entonces, eso lo han perdido, ¿por qué? Porque a ellos, o
sea, se les incrementa el gasto económico para poder hacer un desfile de colonias porque implica traer mucha más gente, más logística, más inversión en transportes, en hoteles, en tantas cosas, en una época en donde todo es caro, donde no encuentras un buen hotel, ¿sí me entiendes? Incluso hasta los mismos transportes ya se han evitado hasta por la seguridad de transportarse de Pasto a los municipios. Hay muchas cosas que han tenido injerencia en que eso se haya perdido. Esperamos pues que llegue una persona que tenga la capacidad administrativa y cultural para poder resarcir de alguna manera estas cosas que han pasado, que son malas para nosotros y malas para nuestra tradición. Entonces, complicado. Cuando tú te refieres a que son recursivos dentro de un performance para un carnaval en ciertos municipios, dejan, en el momento que ellos incluyen algo que no está dentro del esquema tradicional del colectivo, ya no se llaman colectivos. Tendrían que buscar una palabra adecuada para decir, esto es una gran no sé cómo lo puedo decir, es una gran compañía artística que desfila en el municipio tal, pero como colectivo coreográfico, no. O sea, esa palabra no sé si tenga registro en Cámara de Comercio, tenga derechos de autor, como te digo, ese señalamiento que se hizo a este tipo de procesos, no sé si la tengan, realmente no, ignoro eso, pero cuando llevas esto a otro lado, incluyes cosas que no están dentro incluso del formato que se maneja aquí, ya no es colectivo coreográfico, ya viene a ser otra cosa, que tendría que tener una característica dependiendo en el lugar en que se presente. ¿Sí me entiendes? Eso deberían apropiarse. Por ejemplo, el profe Elmer debería apropiarse si él trabaja en San Pablo y decir, bueno, esto no es un colectivo, esto es una compañía artística. ¿Sí me entiende? Porque no tiene la connotación del colectivo coreográfico, a pesar de que es parecido. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, la comparsa se puede parecer a la murga porque llevan vestuarios, y, digamos, una murga va vestida igual, todos los integrantes, y la comparsa también. Y la diferencia que es que la murga hace música y la comparsa llevan motivos de máscaras y figuras, pero cada una tiene su característica y no deja de ser, si se le incluye, digamos, si a una murga se le incluyen muñecos, máscaras, ya empiezan a transgredir ya la idea original, ¿sí me entiendes? Entonces, y eso se está haciendo, ya se está haciendo así. Ahora hay murgas que salen con vestuarios magníficos, grandísimos y tantas cosas, y ya empezaron a trabajar en lo visual. ¿Por qué? Porque el carnaval lo pide, porque el carnaval lo necesita. ¿Pero dónde? Donde se gesta el carnaval. ¿Dónde se gesta el carnaval? En la ciudad de Pasto. Todo lo que se haga afuera son cosas que ya se transforman y que tienen que tener su identidad acorde al lugar donde se presente. ¿Sí me entiendes? No puedes comparar la música que se toca en San Pablo o los gustos musicales con los gustos musicales que se tocan en Ancuya. Son diferentes, ¿cierto? Y la connotación cultural es diferente. Entonces, pienso que deberían apropiarse y darle una característica única para que tengan su propia versión de estos proyectos. Sí, es claro, o sea, es claro. Yo simplemente decía como el Sí. Comentario de decir que de pronto, porque mucha gente queda difícil manifestarse de pronto con un instrumento y está a la mano, o sea, me imagino que la gente es inclusiva, ¿no? Pero eso es porque se han limitado de buscar personas que puedan ir a hacer un proceso de formación a estos municipios durante un año. Si llevas a una persona que tenga el conocimiento y llevas allá a que le enseñe a tocar zampoñas y coges un grupo de 20 personas y ven la necesidad de esas 20 personas formarlas, pues entonces empiezan ya a tener la posibilidad hasta de competir con esos proyectos y venir y competir acá al municipio de Pasto, porque la posibilidad está abierta para que participe cualquier colectivo coreográfico. No está señalado que debe pertenecer al 100% al municipio de Pasto. ¿Sí ven? Entonces hay muchas posibilidades. Bueno, ya, pues vamos a pasarnos 10 minuticos que fueron los que esperamos para que estén todos. Entonces, todos ya tenemos exacto. Se necesitaría investigar mucho más el territorio, dice David Pinta, dice, es muy rico en cultura, hay muchas historias inéditas en cada municipio. Perfecto, claro, mire lo que está pasando. Van investigadores de los colectivos o personas que se encargan de redactar los proyectos para cada año, se van a buscar material a los municipios para traer eso y traerlo a hacerlo evidente acá en Pasto, donde nosotros en Pasto tenemos tanta riqueza cultural que nos da pereza de investigar. Incluso hasta los mismos jurados que ponen a calificar no tienen idea de lo que están calificando, van a calificar situaciones, momentos, experiencias, tradiciones. Ellos jamás en la vida los han vivido, ni siquiera han tenido la posibilidad de ir a investigar. Entonces, hay una falencia tenaz en el manejo de nuestro carnaval, a partir de que la organización lo único que le importa es cumplir, y los
conocemos, la gran mayoría se a cumplirles a quien quiere cumplirle al pueblo. O sea, pienso que si nosotros nos ponemos en una postura a los colectivos, es decir, nosotros tiene que respetarse en nuestra investigación y tiene que haber un seguimiento profundo de los jurados que van a evaluar cuáles son los colectivos que tienen que salir a representar sus propuestas. Eso sería otra cosa diferente, pero con jurados que tengan el conocimiento y los argumentos y que tengan la investigación clara de lo que usted va a mostrar en cuanto a los colectivos, en cuanto a las murgas, en cuanto a las comparsas, en cuanto a lo que compete a todo nuestro carnaval. ¿Por qué? Porque estamos nosotros siendo evaluados por personas foráneas que no tienen ni siquiera el conocimiento de qué significa cuy o qué significa, digamos de alguna manera, qué significa caracha, ¿sí me entienden? O sea, que no sabemos, ellos no saben absolutamente nada y sin embargo se sienten con la potestad de venirte a evaluar. Entonces, el carnaval ya que está más. Maestro, tengo una preguntita. Dígame. Con respecto a lo que dice usted ahorita de los jurados, ¿no? Sí, la verdad en esa parte usted tiene mucha razón porque creo que los jurados no saben ni de música. Muchos jurados, o sea, creen saber bastante, tienen sus conocimientos, no, yo no les digo que no, pero como dice usted, eso lleva a una investigación. Muchos, o sea, de los colectivos, o por lo menos yo, que hago parte de un colectivo, nosotros buscamos el tema dependiendo a la historia que nosotros vayamos a realizar, ¿sí me entiendes? Al atuendo, a lo que vayamos a representar, exactamente, a la propuesta. Y hay jurados que vienen y dicen, no, ese colectivo no tal, pero no saben, o sea, no se ponen un poquito, como dice usted, uno se ponen un poquito en como a investigar la situación que uno realiza, porque eso es un esfuerzo grande el que uno hace. Claro. Y la verdad, pues sí, lo que dice usted, o sea, muchos de los que dicen ser jurados no tienen conocimiento de lo que uno, pues prácticamente realiza acá, ¿sí me entiende? Sí. Eso está bien. Eso es todo. Lo que pasa es que, mire, yo lo dije hace un momento, nosotros vamos a estar, eso, dice, los jurados califican desde el punto de vista de lo visual, exacto, porque el carnaval se volvió fashion, yo lo dije hace un momento, ¿no? Esas preguntas de pronto estarán pendientes porque de pronto pueden salir ahorita en el quiz que se le vaya a hacer, no sé, pero el carnaval se volvió fashion y se volvió, porque existe ahora, pues ha evolucionado todo es algo que se transforma diariamente, perdón, cada año va evolucionando, y la necesidad de poder promover el carnaval lo volvió de esa manera, fashion, visual, y entonces hay gente que no sale al carnaval porque no le gusta jugar, pero sí lo quiere ver por televisión, entonces, ¿qué le interesa a la corporación que administra? Pues que todo lo que sea visual, porque incluso ni siquiera le dan importancia a la música, en todos los aspectos, en ningún aspecto del carnaval no tiene la importancia a la música que debe tener. ¿Sí me entienden? Eso nos corresponde a nosotros, como líderes de los colectivos, exigir que sea así. Y tratar de buscar que la persona que esté a cargo de la administración de este carnaval sea una persona idónea, que tenga los conocimientos, que tenga los argumentos, que tenga sea un administrador correcto y que tenga el conocimiento cultural para que realmente coloque personas idóneas a evaluar y a seguir estos procesos. Eso es parte de lo que pues podemos hablar hoy. Bueno, vamos a pasar, si tienen preguntas para el siguiente taller, yo creo que quedan muchos con dudas y creo que vamos a ir desarrollando muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, exacto, se dedicaron a lo popular, a darle gusto al público, no, el público tiene el derecho, pero se dedicaron a darse gusto ellos, desde el concepto de cada director, pues pondrá sus condiciones en cada desfile, ¿no? Eso es así. Tenemos tubitos de PVC, yo les pedí unas lijitas, les pedí una ceguetica, un metrico, ¿no es cierto? Pero nuestro primer paso es nosotros pues ya hemos haber comprado el PVC, en algunas partes pues se lo cortan de esta manera, ¿no? No sé si lo miren ustedes, está torcido, ¿se dan cuenta? ¿No? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar nuestro primer paso, vamos a empezar a alinear estos cortes. ¿Cómo lo vamos a alinear? Pues los que puedan manejar el bisturí lo van a pulir con el bisturí, los que no, pues con la lijita número 80 lo van a doblar y lo van a pulir así de esta manera hasta que quede derecho, rectico, ¿sí me entiende? De lado y lado nos vamos a destrabar. O por ahora un solo lado donde vamos a construir nuestra boquilla, nuestro bisel. ¿Y ustedes lo alcanzan a apreciar? ¿Ustedes ahí el bisel? Qué pena, profe, buenas noches. Buenas noches. He llegado apenas.
Tranquila, mija, ya está la grabación de todo del seminario quedó, ya Cristian o la doctora Angelita ya les dan el informe ahorita, cómo hacen para conseguir el video. Tranquila, mija. Bueno, vamos a alinear esta parte y vamos a proceder a hacer este bisel. Es un bisel U. Entonces, yo voy a tomarle una foto a este bisel en forma de V, ¿no? Y les voy a mandar la foto con las medidas de ancho, largo y cómo tiene que tener primero solo la medida de ancho y largo. La siguiente clase vamos a hacer el bisel, vamos a desbastarlo y vamos a empezar a producir el sonido. ¿Sí me entienden? Y vamos a afinar este tubo, lo vamos a afinar para que nos dé una nota de sol, que es la primera nota que tenemos que tener en la quena sin orificios, sol. ¿Y cómo la vamos a descubrir? Ya les dejamos los requerimientos para que el próximo taller ustedes tengan listo, pulido esta parte, hecha la boquilla, vamos a pulirla para que nos dé la sonoridad, ya les voy a indicar cómo es, mejor dicho, porque hoy en la clase estuvo muy de información y todos quisieron aportar y eso está muy bonito. Voy a hacerles un video tutorial para colocarlo en el grupo de WhatsApp de cómo se construye, cómo se pule esto y cómo se construye el bisel para que ustedes la próxima clase todos tengan esta quena, que el trabajo es en casa, esta quena hecha el bisel y el largo que tiene que tener el tubo para que también pulan el otro extremo y lo pulan todo el tubito para empezar a trabajar el sonido para los que no pueden interpretar. El sonido a partir de... Qué pena, profe. Nosotros, o sea, compramos tubo, ¿no? El mío pues tiene unas letricas. ¿Esas se las podemos quitar con la lija o hay algún problema? ¿Se daña el material? No. Si quieren con lija muy fina, yo creo que les hice comprar 80, 150 y 320. Creo que con la 320 lijan el tubo todo y lo dejan blanquito. Pero primero es pulir este corte que quede derecho y yo les hago un video tutorial mañana y les envío al grupo para que durante la semana trabajen el bisel y el próximo taller hablamos otro poco de historia del siguiente invitado que vamos a tener y empezamos a trabajar ya la afinación del tubo, que necesitamos tener una nota de sol. No lo corten, solo trabajen la primera parte, boquilla y primer corte, para que lo hagan en los momentos que tengan libre. ¿Listo? ¿Alguien Gracias, tiene profesor. una dudita o hablamos, ya les mandamos la información al grupo, Cris? Bueno, sí, para todos. Teniendo en cuenta, habíamos previsto que posiblemente esto podría pasar porque queríamos ir interactuando con ustedes, entonces pulir las dos puntas del tubo para elaborar el tema del bisel y para que la próxima clase dediquemos la hora inicial a la parte práctica de construcción del instrumento y la segunda hora, pues como vayamos avanzando, ya con temas un poquito de preguntas y respuestas con ustedes. No olviden aquí en el chat, por favor, diligencien el formulario, para que queden pues también ahí en la asistencia de hoy. Entonces es muy importante que asistan a los talleres y es muy importante que también diligencien el formulario. Una vez ustedes diligencian el formulario, quedan inscritos también en el sorteo de la quena y así ya terminamos. Si alguien tiene alguna otra duda, por favor nos la dejan en el grupo del WhatsApp, nosotros la dejamos documentando para realizarla en el próximo taller, porque pues ya el tiempo en televisión es corto, dice. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. La doctora Angelita, no sé qué más tenga para decirnos. Pues están preguntando que hasta cuándo está el formulario habilitado. Queda habilitado 2-3 días. Domingo, lunes y recopilamos Domingo, lunes. Para el martes poderles enviar a sus correos las memorias. Les quería pedir el favor que escriban muy bien su correo electrónico, porque se envía automáticamente con los correos electrónicos que ustedes den ahí. Entonces, si alguien no recibió las memorias de la clase de hace 8 días, me regala un mensajito a mi WhatsApp y yo se las envío. Puede ser porque el correo electrónico esté mal escrito. Eso era todo. Bueno, para ustedes muchas buenas noches y contento de que acabamos otro paso más de este seminario taller. Espero que haya sido satisfactorio para ustedes de parte de la Corporación Círculo del Sol y de parte mía personal, pues me siento contento de poderles compartir, ¿no? Pues parte del conocimiento y algo de investigación que se ha hecho durante estos 35 años
y espero que les sirva, y cualquier duda, pues en el WhatsApp, con mucho gusto, quedan las respuestas para el próximo seminario. Un abrazo inmenso, que tengan feliz noche. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias a todos los que participaron. Feliz noche. Buenas noches para Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro.